Después de que la Confederación Galáctica acordó unir todos los potenciales de los seres estelares en uno, apareció el humano. Pero el humano entonces tendría tantos potenciales que podría llegar a destruirlo todo. Por este motivo se nos bloquearon hasta que no supiéramos realmente quiénes somos, porque podríamos destruirnos con ese potencial que teníamos dentro. Pero una vez que estuvimos ya en la Tierra, el propósito del humano pensaba: si Dios me dice que todavía no puedo despertar mis potenciales, entonces el propósito es que todavía no. Pero que es la cocreación, dice: ¿por qué todavía no? Si yo me puedo transformar en un ser divino en formación constante. Entonces la cocreación empezó a coaccionar al propósito de por qué era tan estricto y tan estructurado, y que no dejaba de pensar en lo que Dios le había dicho, cuando en realidad nosotros también teníamos el Dios dentro. Todos sabemos que esto es el hombre y esto es la mujer. En la historia la primera mujer que dijo esto fue Lilí. Lilí era la cocreación en persona. Lilí era lo que podríamos llamar la primera chamán de la historia. El primer chamán de la historia era una mujer, porque tenía la capacidad de hacer que la luz se convierta en materia, y por lo tanto sabía de alquimia, reconocía la alquimia, sabía la importancia de la transformación de la energía en la materia. Pero el hombre seguía diciendo que había que acatar lo que Dios había dicho. Entonces Lilí dejó solo a Adán. Se fue. El hombre pensó: qué mala, me ha dejado solo. Pero en realidad no estaban solos. Había un montón de humanos alrededor del mundo, solo que todavía eran homínidos, y esos homínidos estaban por ahí cazando y recolectando, practicando un montón de cosas. La mujer vio a todos esos y dijo: yo, que tengo la razón en esta vida, entonces voy a usarla a mi merced. Y el hombre lo único que quería era una mujer igual. Entonces lo que se hizo fue sacar una partecita del hombre de debajo de las costillas. Del bazo sacan parte de la regeneración de células madres para crear una mujer, y nació Eva. ¿Pero qué pasa? Que era un clon, y como era un clon no tenía un alma fortalecida, porque fue forzada a nacer. Como fue forzada a nacer, esa partecita de su ser acataba las órdenes de toda la otra parte. Al hombre esto le venía genial. Entonces el hombre dijo: esta es la primera mujer, la que hace todo lo que yo digo. Y la mujer empezó a ser una imagen de estar sometida por el hombre. Después, por otra parte, Lilí era la imagen de la superación, de la sublevación de todo esto. Era la que tenía una información para los hombres y mujeres de este mundo. Su símbolo era la serpiente, porque la serpiente simulaba el ADN. La información del ADN de Lilí fue desbloqueada por la constelación de Draco. Ellos fueron quienes ofrecieron la información a Lilí. Entonces, desde este momento, los draconianos se convirtieron en el equipo de la mujer, y la mujer se la relacionó con la serpiente, con el dragón. Y el dragón, la mujer, ¿qué hizo? Despertó un potencial tan fuerte de activación del humano que desató toda la vida de las emociones. Todas las emociones se volcaron de repente en la humanidad, y por lo tanto se abrió la caja de Pandora. La caja de Pandora es el desacomodo emocional del ADN. La frecuencia empieza a variar de tal forma que el ADN empieza a descomponerse, y cuando se descompone frecuencialmente por los picos altos y bajos de la frecuencia, empieza a enfermar. Entonces el humano empezó a vivir cada vez menos, y al vivir menos se paraliza el interés de lo que estoy haciendo. Se empezó a romper el ADN. Podríamos decir que el pecado original fue, en cierta forma, el creerse capaz de saber más de lo que estaba capacitado para saber, es decir, despertar el potencial antes de tiempo. Por eso es importante respetar los procesos de cada individuo. No podemos arrastrar a todos a evolucionar al mismo tiempo, pero hay alguien que sí que nos arrastra, que es la Tierra, el cuerpo mayor. El cuerpo mayor es un ser vivo también, que nos va a impulsar a evolucionar, nos va a impulsar a que la frecuencia de nuestro ADN cambie. Lilí era un símbolo de la Trinidad que tiene estrecha relación con la Tierra, porque la Tierra es una mujer salvaje que cambia todo lo que hay a su alrededor, que impulsa a cambiar todo lo que hay a su alrededor. Respeta los tiempos de cada individuo, sí, pero cuando tiene que cambiar algo, lo cambia del todo. Entonces nacieron las civilizaciones que no acataban las órdenes de la Tierra. Atlántida, por ejemplo. Atlántida fue el proyecto glorioso sobre la Tierra, que logró unificar por fin todas las constelaciones en una única sociedad. Fueron los primeros humanos hechos y derechos, digamos. La Atlántida era la civilización que trajo el cielo a la tierra, la información de cada una de las constelaciones a la civilización humana.
Pero en la Tierra hay periodos de 5.000 y 2.000 años que hay que cumplir. Cada 5.000 años un periodo de la civilización termina, pero los atlantes querían seguir manteniendo el sistema, quería seguir siendo el imperio atlante. Entonces la Tierra los borró del mapa. ¿Y cómo los borró? Los borró del mapa en siglos y siglos de decadencia atlante, en la que la gente empezó a pensar diferente y también empezó a migrar a África, a América y a Europa. De esta forma se fue dejando de un lado a la Atlántida. Es decir, los maestros y las familias atlantes se mudaron a diferentes territorios del mundo y de esta manera la Atlántida empezó a decaer. Después, el cambio climático de hace 12.000 años terminó por destruir las islas, que se convirtieron en mayores áreas, como las Azores, Canarias, Cabo Verde, Bermudas y demás. Todo ese territorio atlántico hasta Finlandia correspondía al territorio atlante. La Atlántida no era un continente ni una gran isla. La Atlántida era un cúmulo de islas que estaban interrelacionadas. Pero cuando la Atlántida cayó, empezó el otoño galáctico. Entonces, en el río Nilo se juntaron todos los pueblos del mundo que vivían en el mismo sentido que la Atlántida, para pensar de qué manera íbamos a revitalizar el sistema en la era de Acuario. La era de Acuario es ahora. La era de Acuario es desde 1900 hasta el 2100, cuando empieza la primavera. Y cuando viene la primavera, viene toda la información ancestral a la materia. Y como viene toda la información, esta junta que se hizo hace 10.000 años aproximadamente se tiene que volver a realizar. ¿Para qué? No para pensar lo que vamos a hacer para subsistir, sino para pensar cómo hacemos para revitalizar el sistema que está floreciendo otra vez. Tenemos que volver a polinizar la Tierra. Hace 12.000 años aproximadamente, en la era de Leo, polinizar la Tierra nos llevó a tener que pensar las maneras de poder revitalizar los portales magnéticos de la Tierra. Y lo que se intentó hacer es construir las maquinarias que fueran capaces de mantener activa la frecuencia durante la época oscura de la humanidad, para que aún así, si el humano se desconectara, esos portales pudieran seguir activos para traer el cielo a la Tierra. Ahora, en la era de Acuario, tenemos que pensar cómo hacerlo. La era de Acuario es el reflejo de la era de Leo. En la era de Leo se construyeron los portales para que el mundo no se cerrara a la condición estelar. En la era de Acuario se tiene que volver a abrir esos portales y nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Somos las abejas que llevan conciencia al planeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es conocer el potencial de cada territorio de la Tierra para ir a ese territorio y polinizarlo en conciencia, abrir ese portal en conciencia para permitir que el nuevo mundo resurja. Ese nuevo mundo o nuevo tiempo en Acuario hace referencia a la era de Leo. En la era de Leo todo era jerárquico, en la era de Acuario todo es holístico. En la era de Acuario da igual la jerarquía, por lo tanto la apertura de los portales es desde el corazón y no desde el sistema. En el año 8500 aproximadamente a.C. se llevó a cabo el Harwitun. El Harwitun significaba el camino del norte al sur. Era el recorrido de la polinización. Ese recorrido o camino consistía en buscar los lugares de la Tierra donde están los portales más receptivos y poner obeliscos. Y de esta forma seguir con la información del cielo y la Tierra, como si fueran antenas. Esto fue hace mucho tiempo, en el periodo de la desconexión. Ahora estamos en el periodo de la conexión. Por eso, en el 2012 se volvió a realizar el mismo camino. Pero este camino tiene que ser constante para poder reabrir los portales interdimensionales que permiten esa conexión entre el cielo y la Tierra y entre la Tierra y el cielo. Estos portales estuvieron durante mucho tiempo bloqueados debido a que hemos estado mucho tiempo desconectados de la Tierra y del espacio.